Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Soy Alberto Rodríguez, te saludo desde México. Primero que nada, quiero agradecer mucho la invitación de la corporación Anne Frank y de su presidenta Claudia Quintero para que participe, pues, en este curso académico con relación a la trata de personas y los medios de comunicación. Me han pedido de Anne Frank y con todo gusto, haciendo mi labor dentro de este extraordinario curso, platicarles acerca de cómo se maneja la trata de personas y este fenómeno en general dentro del tratamiento editorial y el tratamiento político de los medios de comunicación en México, que es donde estamos avecindados en este momento. Bueno, la trata de personas, como ustedes saben, es un problema absolutamente global, que en el caso mexicano está íntimamente ligado a asuntos de crimen organizado, que tiene sus ramificaciones en muchos ámbitos de la vida delincuencial como tal. En primer lugar, es tarea de los medios de comunicación entender el fenómeno de la trata de personas, de la esclavitud del siglo XXI, como un fenómeno que no está aislado, sino que está anclado a otras actividades delictivas, principalmente en el caso mexicano al tema del narcotráfico. Pues bueno, los medios de comunicación en ese sentido deberían abordar el fenómeno como un asunto absolutamente estructural que no se da por espontaneidad como a veces se cree, sino que está anclado a la estructura. Como es debido saberlo, el tratamiento periodístico en cualquiera de sus áreas tiene que estar visto desde el punto de vista estructural. Nada que pase en sociedad y por ende nada que pueda ser comunicado o abordado desde un punto de vista periodístico, en específico particularmente la técnica periodística, deberá ser desligado de su participación de la estructura. Como tal, la trata de personas es, por supuesto, un asunto absolutamente estructural que está ligado al sistema político y económico de un país, que está ligado también, por supuesto, a su cultura y a sus diferentes manifestaciones ideológicas y, por supuesto, también a un asunto infraestructural, porque tiene mucho que ver dónde están captando víctimas de trata de personas y también dónde están siendo explotadas o dónde están siendo secuestradas estas víctimas. Particularmente en el caso de México, por ejemplo, llama mucho la atención que la mayor parte de las víctimas de trata sexual en este país provienen de un estado muy pobre del centro de la República llamado Tlaxcala, donde se ha fomentado toda una industria relativa a la trata de personas. Bueno, para entender, incluso desde el punto de vista infraestructural, hay que ver cómo no las víctimas de tratas, en el caso de personas de México, provienen de estratos socioeconómicos diferentes a la ruralidad de la cual se trata precisamente esta entidad de Tlaxcala, sino que se aprovechan de la pobreza, de la necesidad, del descuido también de las familias para poder captar y secuestrar y explotar sexualmente a las víctimas de trata de personas. Eso también es parte de la tarea de los medios de comunicación, investigar los asuntos infraestructurales, de dónde proviene y cómo es que las víctimas provienen de un lugar en específico como es este caso. En la América Latina entera, las víctimas de trata de personas provienen en su mayoría, no estoy diciendo que todas, pero en su mayoría, donde tienen lugares conflictos derivados de la pobreza, derivados de la necesidad, derivados de la pauperización de la vida social, cultural, económica, como un fenómeno íntimamente ligado a la explotación capitalista. Bueno, esto es algo que pocas veces los medios de comunicación deciden abordar, pero es tarea, por lo menos de los nuevos medios y de las nuevas generaciones de periodistas, abordarlo desde este punto de vista. El segundo es el tema del lenguaje. Los medios de comunicación me parece que han quedado mucho a deber a la sociedad en general y a las víctimas de trata de personas sobre la manera en cómo están abordando este conflicto. Seguimos tratándolo o se sigue abordando el tema como trata de blancas, por ejemplo, además con un componente evidentemente racista en ese sentido, ¿no? Como si solamente las víctimas fueran personas de raza blanca o de raza caucásica.
en tanto que indígenas, afros o de otras razas no contaran, solamente se tomara como delito o como motivo de escándalo social cuando se trate de víctimas caucásicas. Bueno, en ese sentido los medios de comunicación tienen que adaptar el lenguaje al nuevo modelo civilizatorio de derechos humanos, donde las víctimas de trata de personas son personas, donde pocas veces tiene que ver la raza, más allá de las condiciones socioeconómicas objetivas, ¿no? Además de que los medios de comunicación en ese sentido, al negar la condición socioeconómica, la condición de víctimas, además de quienes caen en las redes de la trata de personas, están doblemente victimizando a las víctimas. Como tal, no reconociéndolas como parte de un fenómeno estructural, no reconociendo las motivaciones políticas, económicas, culturales y sociales, por supuesto, que las han puesto en riesgo de caer y habiendo caído en las redes de la criminalidad sexual. En ese sentido, hace falta también hacer una revisión a las industrias culturales, no solamente de México, de América Latina en general, con relación a la música, a los libros, al cine, a las telenovelas, a todas aquellas industrias culturales que están normalizando la violencia sexual y están viendo como algo normal la trata de personas. Se cree, incluso desde el discurso, que una persona explotada, una mujer explotada sexualmente forma parte del oficio más antiguo del mundo, como se dice, hasta romantizando un acto de violencia estructural, una violencia feminicida y explotación sexual que en sí mismo alberga pues una falla de la sociedad, una falla de la cultura y por supuesto una falla del Estado, una falla estructural. No se trata del oficio más antiguo del mundo, no se trata de prostitutas, no se trata de mujeres de la vida galante, no. Se trata de víctimas. Y como tal, los medios de comunicación tienen que reconocer que se trata de víctimas y dejar de romantizar y de normalizar y en ese sentido de invisibilizar un fenómeno que está lacerando la sociedad. Entonces, esas son las dos tareas que tienen los grandes medios de comunicación desde mi punto de vista. Primero que nada, abordar, reconocer el tema de la trata de personas como un asunto estructural que está ligado directamente a una falla, insisto, de la estructura económica, política, social de un país, de un territorio. Segundo, el tema del lenguaje, dejar de romantizarlo, dejar de normalizarlo, dejar de reproducir estereotipos, dejar de reproducir imágenes, incluso en canales o programas de comedia se trata a una prostituta, entre comillas, como algo digno de chiste. Hay que dejar de hacer eso y como periodistas hay que demandar que se deje de hacer eso por parte de las industrias culturales. Esas dos cosas y una más creo que yo podría agregar y es el hecho de que los medios de comunicación se tienen que comprometer con el trabajo de las organizaciones como Anne Frank, que están trabajando directamente todos los días, vinculándose todos los días para eliminar esta práctica violenta, esta práctica que lacera a la sociedad. En ese sentido, creo que es indispensable promover una iniciativa que no regule la prostitución, que no intente, incluso hay algunas iniciativas que pretenden otorgar derechos sociales a las víctimas de trata de personas. No, no se trata de trabajo sexual, no se trata de trabajadoras, se trata de víctimas. Y como tal, la tarea que se debe cumplir es abolir esa práctica de esclavitud. No se debe regular, no se le deben otorgar derechos porque ningún derecho se le está otorgando en sí mismo. La vida misma de estas personas está corriendo peligro. Se debe abolir por completo el trabajo sexual porque detrás de una trabajadora sexual, como se llega a decir, hay una víctima. Y hay toda una estructura, todo un sistema delincuencial que está ligado con otros delitos que está financiando, operando y esclavizando a estas víctimas. Por mucho que se quiera romantizar, incluso desde un punto de vista
de la burguesía occidental liberal, ¿no? Que pretende otorgarle derechos a quienes de hecho son víctimas, ¿no? Pues ahí está. Me da mucho gusto compartir con ustedes estos minutos. Soy Alberto Rodríguez. Pueden seguirme en mi blog, buitresenlaciudad.press, o en Facebook, Alberto Buitre Blog. Estoy en esas. Les deseo que tengan un extraordinario curso. Gracias a la Corporación Anne Frank y a su presidenta Claudio Quintero por invitarme a compartir esta pequeña conversación, este diálogo, que espero que además me pongan aquí abajo del video sus comentarios y me escriban para poder hacer un intercambio, un feedback de ideas acerca de este y otros temas. Les mando un saludo, soy Alberto Rodríguez, gracias por recibirme.